Comenzamos con todo lo que está pasando en Venezuela, queridos amigos. Nicolás Maduro ha declarado una guerra urgente contra los carteles mexicanos, enfrentándose al Tren de Aragua en una jornada de terror y caos sin precedente. El corazón de México palpita con furia ante la irrupción de esta infame organización criminal, una banda venezolana que se ha establecido en las calles sin fronteras de México con total impunidad. Esta audaz invasión promovida por el degenerado del régimen de Maduro no solo amenaza la soberanía de México, sino que también pone en riesgo la seguridad de sus ciudadanos. Mientras que las autoridades mexicanas permanecen inertes y cómplices, el pueblo mexicano se levanta para defender su tierra contra estos delincuentes despiadados que actúan con auténticos terroristas. Los carteles mexicanos han declarado la guerra a estas lacras, exigiendo la expulsión inmediata de sus miembros y el fin de complicidad gubernamental. Así que es el momento de desenmascarar la vergonzosa alianza entre el gobierno de Maduro y realmente esta mafia de criminales, una unión perdida. Así que ha llevado al país al borde del abismo. Así que la indignación se extiende por otro territorio y cada mexicano exige justicia y acción inmediata sin demora. Desde el corazón de Venezuela, donde el régimen de Maduro ha permitido que la corrupción y la impunidad florezcan, el Tren de Aragua emerge contra el reflejo de un Estado fallido que exporta criminalidad y caos hacia el exterior. Esta banda infame ha logrado infiltrar sus estructuradas y se han rendido a la presión de mafias internacionales con métodos violentos y extorsivos. Así que sus miembros actúan con total desprecio por la vida humana, ejecutando emboscadas y enfrentamientos sangrientos para asegurar su dominio en rutas estratégicas de tráfico de personas y actividades ilícitas. Así que los carteles locales han tomado una postura muy firme en defensa del orden, exhibiendo una fuerza implacable que no permitirá la incursión de criminales extranjeros. Así que la colaboración entre el Tren de Aragua y las redes de migración ilegal es un claro indicativo de la decadencia del régimen bolivariano, así que prioriza sus intereses políticos sobre la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano y de la región en su conjunto. Así que estas alarmantes situación demandan respuestas contundentes y un cambio radical de inmediato. Es una declaración impactante que ha sacudido los cimientos del crimen organizado. Los poderosos carteles mexicanos, entre ellos el temido Jalisco Nueva Generación, ha emitido un ultimato irrevocable a los miembros del Tren de Aragua. En un video grabado en horas nocturnas, los líderes de estos carteles advierten que la presencia de criminales extranjeros en territorio mexicano será tolerada únicamente por 72 horas, tras las cuales se desatará una guerra sin cuartel, sin piedad ni tregua. Así que las palabras amenazantes dejan claro que la alianza criminal venezolana no tiene cabida en México. Así que los carteles guardianes de la legalidad en un país que se niega a convertirse en el patio de recreo de mafias internacionales ha decidido actuar para preservar el orden y proteger a sus pueblos de la brutalidad impuesta por estos delincuentes. Así que este mensaje de fuerza y determinación ha encendido la ira de los transgresores, así que ya se preparan para responder con violencia desmedida. Así que la tensión en las calles aumenta y las batallas de voluntad y vislumbra inminente. En las oscuras y peligrosas rutas de México, la violencia se ha convertido en el lenguaje cotidiano de los criminales, quienes no dudan en recurrir a emboscadas y ataques letales para consolidar su poder. Así que testimonios de ciudadanos y comerciantes aterrorizados relatan escenas de brutalidad sin límite donde el Tren de Aragua opera. Así que el grupo conocido como el Tren de Aragua extorsiona a trabajadores y transportistas imponiendo cuotas que ahogan la economía local. Los enfrentamientos armados en carreteras y áreas industriales han resultado en la pérdida de vidas, marcando el comienzo de un conflicto que pone en riesgo la estabilidad de la sociedad mexicana. Las autoridades, ya sean por complicidad o incapacidad, han permitido que estos actos delictivos proliferan, evidenciando la peligrosa conexión entre el crimen organizado y la inacción gubernamental. Así que mientras tanto, entre el crimen organizado y la inacción gubernamental, la prensa y la opinión pública exigen una intervención urgente que restablezcan el orden y ponga fin a la barbarie impuesta de estos mercenarios de la delincuencia. Así que los ciudadanos cansados del abandono y la corrupción
demanda medidas bastante firmes y acciones inmediatas para erradicar a estos delincuentes que mancillan el orgullo mexicano, actuando sin temor y con total impunidad. Así que en diversas regiones como Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, se han reportado múltiples enfrentamientos que evidencian la expansión de la banda criminal del Tren de Aragua de las alcaldías de Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tlalpan. Testigos han confirmado la presencia de células delictivas operando sin escrúpulos, extorsionando negocios y sembrando el terror entre la población. Con la violencia como su estandarte, estas células no solo atacan a ciudadanos inocentes, sino que también se enfocan en cooptar a migrantes vulnerables, reclutándolos para fortalecer sus filas criminales. Así que la brutalidad de estos actos han creado un clima de inseguridad que contamina la convivencia y el desarrollo social. Y mientras la opinión pública clama por respuestas contundentes, la falta de acción del gobierno, facilita por la convivencia de altos mandos, revela una conspiración que favorece la expansión de la delincuencia organizada en detrimonios de la paz y la propiedad nacional. Así que la población indignada y preocupada exige un cambio inmediato en México. Las fuerzas locales y los carteles han llevado a cabo un operativo encubierto en Tijuana, donde han logrado la captura de varios presuntos miembros del Tren de Aragua, incluyendo a uno de sus líderes conocido como el Morgan. Así que este arresto se produjo tras exhaustivas investigaciones que han revelado vínculos directos entre la banda criminal y redes internacionales dedicadas al tráfico de personas, así como las actividades de explotación sexual. La detención de estos delincuentes han provocado un gran revuelo mediático, evidenciando la realidad oculta detrás de la aparente impunidad venezolana. Sin embargo, a pesar de este avance, los grupos criminales siguen operando en la clandestinidad, utilizando métodos brutales y coordinando ataques en diversas ciudades del país. Así que la situación ha alcanzado niveles alarmantes y la estrategia del régimen de Maduro parece favorecer la expansión de estas redes delictivas al no implementar medidas efectivas que detengan su crecimiento. Este clima de caos exige una respuesta inmediata y muy contundente por parte de las autoridades mexicanas y de la comunidad internacional. La sociedad clama por justicia y demanda el fin de este flagelo que contamina las calles. Y el aspecto más repugnante de esta situación es la evidente complicidad del régimen de Nicolás Maduro, que con manos de hierro y sin escrúpulo ha permitido la fuga y expansión del Tren de Aragua. Así que mientras Estados Unidos ya ha catalogado a esta organización como terrorista, el gobierno bolivariano se ha mantenido indiferente, facilitando refugio y recursos a estos delincuentes. Así que un ciudadano mexicano afirmó que el espíritu nacional se ve opacado por la situación actual. La voz del pueblo se eleva con fuerzas exigiendo medidas inmediatas y una reforma estructural que ponga fin a esta problemática, devuelva la paz a nuestras comunidades sin más demora, comentó otro ciudadano afectado por la situación del Tren de Aragua. Y no, todo esto no se limita únicamente a la extorsión y el control de ruta, sino que realmente pues estas cosas se van poniendo evidenciadamente, pero muy bastante fuertes. Así que ojo con esto, se brinda refugio a estos delincuentes mientras se aprovechan de la desesperación de aquellos que buscan una vida alejada de la miseria impuesta por Maduro. Así que este proceso de cooptación orquestado, miseria impuesta por Maduro con frialdad y sin piedad, convierte a hombres y mujeres en soldados de una guerra criminal que trasciende fronteras. La infiltración en comunidades locales y la formación de alianzas con bandas regionales refuerzan el poder del Tren de Aragua, que ahora opera con total impunidad gracias al amparo del mismo gobierno mexicano. Cada nuevo recluta se convierte en una pieza más en el tablero de un juego sucio y mortal que no solo amenaza la seguridad nacional, sino que también erosiona los cimientos de la sociedad y la identidad de nuestros pueblos. Ante esta alarmante realidad, la nación se ve obligada a enfrentar una amenaza que se expande, exigiendo respuestas urgentes ante el creciente poder del Tren de Aragua y la responsabilidad del régimen de Maduro. México se encuentra en una encrucijada histórica que demanda una respuesta enérgica y decidida. Así que la unión de carteles locales, fuerzas de seguridad y ciudadanos comprometidos con el bienestar nacional marca el inicio de una lucha que promete ser más dura y necesaria para erradicar el flagelo de la criminalidad extranjera.
Así que la guerra por el control de las fronteras se ha convertido en un llamado de emergencia para todos. Así que bueno, estas son cosas que vienen aconteciendo por acá.